El intercambio de saberes entre los hombres es una práctica prehistórica. Sin embargo, algunos historiadores señalan que la sistematización del diálogo, como experiencia para acrecentar el conocimiento, puede hallarse en la antigua civilización china, en tiempo de la dinastía Shu, hacia el siglo XI a.C. Es importante señalar que esta práctica lingüística también ha formado parte de la tradición oral en culturas milenarias como los pueblos de la India, de Arabia y entre los judíos. En la cultura occidental se reconoce con mayor frecuencia el aporte de la filosofía griega en el desarrollo de la dialéctica y la retórica. Por ejemplo, Protágoras de Abdera fue el primer maestro en el arte de convencer usando un método que se basaba en sostener las verdades de una manera argumentativa. Sócrates, con su método inductivo llamado mayéutica, orientaba el diálogo en la resolución de problemas a través de preguntas lógicas que exigían un ejercicio del entendimiento. Platón, con la creación de la academia, y, por último, Aristóteles, quien es reconocido como el fundador de la lógica, cuya ciencia se dirige al estudio de los principios de la demostración e inferencias válidas. Es referencia obligada el aporte del filósofo, jurista y orador romano Cicerón, quien en el siglo I a.C. señala en su obra De Oratoria las partes que integran un discurso con fines políticos. Exordium se refiere a la introducción, generando interés del público en el tema a tratar. Narratio, explicación del tema. Argumentatio, razones para confirmar lo dicho sobre el tema o para refutar lo que diga el oponente. Digresio, puntos diversos que desea tratar el orador. Peroratio, resumen y conclusión. Sin embargo, la dialéctica y la retórica tomaron un sentido mayormente académico durante la Edad Media como parte de la educación que recibían los estudiantes en las escuelas catedralicias o monacales, sobre todo en las universidades. En este video se exponen 3 géneros de la dialéctica: ponencia, mesa redonda y conferencia. La ponencia es un texto argumentativo por medio del cual una persona pone a discusión de cierta comunidad una tesis o reflexión acerca de un asunto académico particular. Generalmente, la ponencia es un texto dirigido a una comunidad académica que es leído por un expositor y que las más de las veces se presenta en eventos como congresos, simposios, seminarios, encuentros y similares. La característica principal de una ponencia es la exposición oral de una tesis sobre un tema que se considera de interés para el conocimiento del público, por lo que requiere la presentación de argumentos válidos y de evidencia que sustenten lo expuesto, de modo que se ofrezca un análisis del tema con profundidad, claridad y coherencia. Si bien es cierto que se trata de una exposición oral, ha de soportarse en un documento escrito que contenga en su estructura título, introducción, exposición argumentativa del tema y conclusiones. Además, es necesario que al preparar una ponencia se determine cuál es el propósito de la comunicación, a quiénes será dirigida y el contexto en que se expondrá. La mesa redonda es una técnica de discusión grupal entre 3 y 6 personas quienes, con la dirección de un moderador, exponen sus puntos de vista debidamente argumentados sobre un tema de interés común ante un público. Para organizar una mesa redonda es necesario primero definir el tema de discusión. Enseguida se determina el propósito del ejercicio y se nombra un moderador, que es la persona que coordinará a los invitados en el diálogo para que su participación se ajuste al tiempo establecido para la intervención de cada uno. Los participantes deberán preparar con antelación sus argumentos para que hagan uso óptimo del tiempo que disponen para su exposición. Además, se considera un tiempo para dar réplica entre los participantes. El último género de la dialéctica que veremos es la conferencia, la cual es un tipo de exposición oral sobre un tema específico y de interés para un público que puede ser especializado o no en el tema. Su estructura contiene 3 partes fundamentales: la introducción, donde se define el objetivo y objeto de estudio de la conferencia;
los límites, las aportaciones y las hipótesis que deberán ser afirmadas o negadas en la argumentación. El desarrollo, que es la parte esencial de la conferencia, comprende toda la información relevante que el conferencista quiere transmitir a su público. Finalmente, en las conclusiones, se generalizan las ideas fundamentales, es decir, se hace una especie de resumen y se busca dar fin al tema expuesto. La presentación oral de la conferencia sigue una estructura general básica, que puede ser modificada según se requiera. El moderador introduce al público en el tema de la conferencia y presenta al expositor. Exposición del discurso de 45 minutos a 1 hora. El conferencista puede apoyarse en material visual, sonoro, fotocopias, guía de mano, entre otros. Sesión de preguntas y respuestas. Se abre el diálogo entre el expositor y su público y, por último, el moderador ofrece un comentario de cierre y agradece al conferencista.